Amén. Pueden sentarse y con sus copias de las Escrituras pueden ir a Hechos 5. Hechos 5. Hoy vamos a seguir en esta historia de el proceso de la expansión de la iglesia y vamos a leer versículos 12 hasta 21a y la siguiente semana vamos a ver desde 21b hasta el final del capítulo. Entonces, nosotros hemos estado pasando poco a poco, viendo cómo Dios está causando que su iglesia creciera. Y la semana pasada, Rudy estaba explicando lo que sucedió con Ananías y Zafira, que aún su pecado los encontró. Esta vez vamos a ver bastante del poder de la palabra de Dios y el poder de Dios y lo que causa en la respuesta a esa palabra. Con eso en mente, pongamos atención a la palabra de Dios. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tenían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos, le dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, a cerrar este día el Señor, viendo tu palabra, pedimos que nosotros podemos tener consuelo en la firmeza de tu palabra y que tú eres suficiente. Y que la obra de la misión de cumplir lo que tú iniciaste es tuya. Y nosotros solo somos medios en ese proceso. Entonces, oh Dios, usa el medio. A veces vea muy débil el medio, como hombres predicando. Pero ese medio es el medio que tú nos has dado para convertirnos, para convencernos, para darnos la palabra de Dios, para mostrarnos que nuestra única esperanza es Cristo. Oh Espíritu Santo, aplica la palabra a nuestros corazones. Convéncenos de nuestra necesidad de esta palabra. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. No sé si ustedes tienen ciertas cosas en su vida que son muy ciertas. Casi que usted puede tener una certeza de casi 100% de certeza. Estaba hablando con Alex y algunos acerca de historias cuando mis padres estaban acá. Y cuando vivimos en Las Minitas, nosotros vivíamos encima de una colina. Y en ese proceso de subir eso, había una casa que tenía 2 perritos que eran súper enojados. Pero cada día, cuando yo regresé de Academia de los Pinares, yo bajé del bus allí en el redondel donde está Cafetano ahora, y nosotros tuvimos que subir, y siempre agarré como un palo de un árbol, y mi mami tenía por certeza que cuando empezó a escuchar esos perros ladrar, que Aarón ya estaba en camino, porque yo iba a agarrar ese palo y iba a pasar enfrente de ese portón, solo molestando esos perritos. Y yo digo eso porque ella podía saber en unos minutos Aarón iba a tocar el timbre y ya estaba en casa.
Y eso puede ser que es algo muy simple, pero es la manera, en un sentido, que los apóstoles lleguen a este punto. Su confianza es en un Cristo resucitado. Ese Cristo resucitado le da la habilidad de hacer todo lo que están haciendo. En otros tiempos, cuando veamos en los evangelios, ellos tienen momentos cuando no pueden hacer ciertas cosas porque quieren hacerlo en su propio poder. Pero ahora, son los actos de los apóstoles, pero acerca del Cristo resucitado. Y eso es a donde viene su poder. Y con eso en mente debemos ver lo que está sucediendo y debemos ver el audaz con el evangelio. El audaz con el evangelio. Y veamos eso en versículo 12. Dice, por mano de los apóstoles realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraron a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Ellos, los apóstoles, estaban haciendo este proceso de señales. Y el propósito de los señales era para acompañar a lo que ellos estaban diciendo. Era para mostrar el poder que Dios había dado a ellos. Entonces ellos están usando este poder hasta el punto que está llamando la atención acerca de lo que ellos estaban predicando. Es un proceso o un sello de que es auténtico lo que están haciendo. A veces gente quiere señales y cosas hoy en día para mostrar esa habilidad, pero esto era por un cierto inicio de la iglesia. Estas cosas, señales y cosas prodigios, eran diseñados para mostrar que Dios ha llamado a estos hombres a este propósito, para establecer la iglesia, para mostrar que Dios está usando estos hombres por esta razón. Y es interesante que ellos van, ¿a dónde? Al pórtico de Salomón, a donde Cristo mismo había predicado y enseñaba. Y el pórtico Salomón es afuera del templo, alrededor del templo, a un lugar público. Entonces ellos no están buscando hacer estos a solos o a solas, escondiendo lo que están haciendo. Ellos están llegando, mostrando y predicando públicamente lo que Dios está haciendo o lo que Cristo había mandado a ellos a hacer. Entonces ellos no tenían temor a lo que iba a suceder. Mire, esto sí es audaz. Ellos tenían un llamado. Y antes habían gente tratando o burlándose de ellos. Ellos sabían lo que sucedió a Cristo. Ellos habían visto lo que podía suceder y van a ver lo que va a suceder con ellos por predicar el evangelio. Pero todavía están listos para ponerse en lugares públicos para anunciar el evangelio. Sin tener temor acerca de lo que gente pueden hacer. Nada iba a caerles, nada iba a causarles a callar. Ellos querían anunciar la resurrección y mostrar ese poder del evangelio. Entonces están haciéndolo públicamente. Pero es interesante cuando el evangelio está dado públicamente. La gente responde como ustedes están respondiendo ahorita mismo. No podemos sentarnos y encontrarnos con la palabra y no tener una reacción, porque la palabra de Dios nunca regresará vacía. Entonces, jala o rechaza. Entonces, siempre es activa. Entonces, ellos están anunciando este evangelio y veamos ciertas reacciones en el texto. Mire, versículo 13. La primera gente tienen asombro, pero no responden con acción. Mire, dice, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Entonces, había unos que podemos ver en versículo 11, si veamos arriba, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieran estas cosas. ¿Qué supieron? Que Ananías y Zafira habían muerto por sus mentiras. Dios los expuso sus corazones y lo que estaba sucediendo con ellos. Entonces ellos tienen un gran
temor y vean el poder de los apóstoles y tienen en cierto sentido una respuesta de asombro. Mire el poder que Cristo ofrece. Pero todavía con un mano así como no lo quiero. Yo quiero un poquito, quiero escuchar, pero no quiero aceptar. Es lo que vemos a veces en el Evangelio cuando hay ellos que tienen fe que viene por milagros, pero no fe que viene salvífica. Lleguen y quieren llevar gente a Cristo y quieren ser sanados, pero no quieren nada de lo que significa seguir a Cristo. Eso significa que puede ser entre nosotros, porque Ananías y Zafira eran parte de la iglesia. Y a veces puede ser que es nosotros y la manera que nosotros llegamos a la iglesia. Tenemos, en ciertos sentidos, el deseo para ver. Estamos muy asombrados por lo que Cristo ha hecho. Pero no tenemos fe salvífica. No entendemos nada de la salvación. O en un sentido, rechazamos la responsabilidad de lo que significa ser seguidor de Cristo. Cuando Cristo dice, sígueme, toma su cruz y viva esas consecuencias. Porque esta gente escuchaban, esta gente estaban asombrados con lo que dice Cristo, pero no estaban convencidos de quién era Cristo y de lo que la gente, porque dice el texto, no quería juntarse, se atrevía a juntarse con ellos. Es más la idea de, mire, me gusta el poder, me gusta lo que están haciendo, me gusta que ustedes están mostrando esta cosa, pero en cierto sentido no tengo interés. Y puede ser que esto es vos hoy. Has llegado así, con un poquito de interés para ver lo que Cristo ofrece, pero piensa que eso no tiene nada que ver contigo. O tiene temor de lo que significa, porque es interesante que los apóstoles no están pidiendo perdón por lo que sucedió a Ananías y Zafira y el juicio que se cayó sobre ellos. No es que ellos están diciendo, hey, mire pueblo, lo siento que esto sucedió. Dios no es así. No, Dios es santo. Dios es todopoderoso. Dios es un Dios que nos llama y ellos no tienen una tendencia de suavizar lo que Dios hizo. No, ellos tienen una tendencia de seguir predicando la verdad de la palabra de Dios. Y a veces eso es la razón por la cual gente no quiere juntarse con Cristo. Porque tienen miedo de las consecuencias sobre su vida. Tienen miedo de lo que significa seguir a Cristo. Entonces se queda en esa idea de, me gusta todo lo que me ofrece, pero no quiero esconderme en Cristo. Eso es lo que me gusta cuando llegamos al siguiente grupo que responde a Cristo. Asombro y respondiendo. Versículo 14. Dice, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Me gusta más que dice, en ciertos sentidos, se fueron añadidas a Cristo, es lo que dice el texto, no al número de ellos, a Cristo. Es tan interesante que está juntando esa idea que fueron añadidos a Cristo, porque ¿qué es la iglesia? Pero el cuerpo de Cristo. Fueron añadidos a Cristo. ¿A quién es Cristo? No solo al número, pero mire la manera que están respondiendo. Hay más y más, una multitud. Y cuando esa palabra está usada normalmente, significa más de 1,000 personas. Entonces una multitud de gente conociendo a este Cristo, respondiendo, siendo cambiado por quien es Cristo, poniendo su fe en Cristo. Y es algo que debemos notar, algo bueno mencionado aquí, que es algo de Lucas. Lucas le gusta mencionar que es para hombres y mujeres. Él específicamente le gusta notar eso. ¿Por qué? Porque el evangelio es para mujeres también. A veces en ese contexto mujeres eran gente que eran odiada o excluida.
Pero ahora en el Evangelio es hombres y mujeres. Mujeres, esto debe darle alegría. Que la palabra de Dios está hablando de ti es muy excepcional en vista de los otros tipos de religiones. Este Dios está poniendo atención. Eso es porque María y Marta tenían acceso para ser discípulos de Cristo y aprender de Él. Había acceso. Él está llamando a los discípulos. No significa que pueden tener los mismos roles en la iglesia. Va a tener distinción y diferencias, pero el Evangelio y salvación es para hombres y mujeres incluidas, y Él está llevándolo a ellas también, mostrando esa realidad. Pero es interesante cómo está creciendo la iglesia. Gente conociendo, más y más creyentes en el Señor. Vivimos en un día cuando la mayoría de iglesias crecen por cambio de iglesia. No por gente poniendo su fe en Cristo. Y eso, para mí como pastor, me da tristeza. Porque nosotros debemos querer, no que gente están siendo transferido a iglesias que fielmente están predicando el evangelio. Queremos que eso suceda. Hay iglesias predicando otros evangelios y debemos querer que gente salen de esas iglesias. Pero también debemos querer ver multitudes de gente conociendo a Cristo. Eso debe ser nuestra esperanza. Que veamos vecinos, compañeros de trabajo, amigos en escuela conociendo a Cristo. Familia que aún no conoce a Cristo, confesando a Cristo. Eso es como la iglesia crece. Me gustó como David Gilbert dijo, a veces olvidamos que Cristo mismo dijo que las puertas de Hades no va a vencer sobre su reino. Pero puertas no se muevan. Entonces no es que esas puertas van a atacar a Cristo, es que Cristo lo va a dominar. Porque es su obra. Es Él haciéndolo. Es Él jalando gente. Entonces mire que eso es una respuesta de las oraciones que ellos han tenido. Que Dios iba a darles esas cosas. Y Cristo mismo dijo que Él estaba orando por ellos que eran suyos. Entonces nosotros, como iglesia, como personas, debemos tener gente que tenemos en mente, por lo cual estamos orando que conozcan a Cristo. Ustedes tienen, yo tengo nombres que estoy orando que Dios abre su corazón. Abre su habilidad para entender el evangelio, porque si yo no estoy orando por ellos, yo pienso que el poder depende de mí. Y yo solo soy un guiri ahí hablando, haciendo nada. Pero es el Espíritu Santo que cambia a la gente. Es el Espíritu Santo. Entonces, lo más importante que podemos hacer es orar. Cuando a veces nosotros pensamos que es, no, voy a hablar y hacer esto y traerlo y hacer. Sí. Salvación viene por oír y oír de la palabra de Dios. Pero es Dios que abre el corazón y los oídos para escuchar. Entonces estamos orando. Queremos ver crecimiento en la iglesia en esa manera. Que Dios va a añadir gente a nuestra congregación, no solo a través de gente saliendo de otras iglesias. No estoy diciendo que si usted está aquí de otra iglesia, regrese. No estoy diciendo eso. Que solo tenemos gente moviendo entre iglesias. No. Lo que debemos querer es que de verdad queremos ver que Cristo está mostrando que gente está conociendo a Cristo. Eso es la respuesta al evangelio que ellos están presentando. Y ellos están respondiendo a la palabra de Dios y siendo añadida a la palabra de Dios. Y hay algo aquí muy interesante que dice después de eso que había bastante gente que estaban llegando para ser sanados. Hasta el punto que dice aquí, siquiera su sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos. Suena un poco raro, como voy a acercarme para que pase sobre mí y voy a ser sanados. Y el texto usa una palabra que es interesante. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén
Interesante, alrededores significa que el evangelio está, ¿qué? Expandiendo, no solo en Jerusalén, pero va yendo más allá por lo que está sucediendo. Dios está cumpliendo su palabra, como Él había llamado a ellos a hacer, que no solamente en Jerusalén, pero en Samaria hasta el fin del mundo. Entonces está sucediendo, pero dice aquí, y todos eran sanados. Un montón de gente llegaron. No está diciendo que todas las ciudades, todos los de Jerusalén fueron, pero todos los que llegaron fueron sanados. Y no todos eran creyentes. Y veamos eso en los evangelios. Había cosas que Cristo hizo sobre gente que nunca confesaron. Porque Él dice también a ellos, si esas ciudades en el Antiguo Testamento hubieran tenido las mismas obras entre ellos, hubieran confesado su pecado y arrepentido. Pero ustedes han visto todas estas cosas y no quieren nada que ver con mí. Entonces, algunos lleguen y fueron sanados, pero no tenían nada que ver con este Cristo. Pero es una muestra de lo que Cristo hace. A veces Cristo ofrece que nosotros hemos sido sanados físicamente, pero apunta a algo espiritual. Es para mostrar lo que Él puede hacer. Es para mostrar su poder. El creador del mundo tiene todo poder. Y si yo quiero ser honesto, familia, hay gente por lo cual oro. Y a veces en mi propio corazón tengo duda que Dios lo puede cambiar. Porque están tan escondidos en su pecado. O perdido en su pecado. Y quiero dar excusas. En vez de decir, este Dios es todopoderoso. Mostró estos señales y no debo buscar señales hoy en día. Tengo los señales aquí para mostrar su poder, para establecer la iglesia. Si Él pudiera hacer esto, sigue haciéndolo y lo va a hacer para su propia gloria. Entonces, ¿dónde debemos ir? Y eso es algo que nos da confianza. Porque la obra es suya. La obra es lo que Él va a hacer. Y eso es porque ellos podían reaccionar en esta manera y hacer estas cosas. Hemos visto a ellos que tenían asombro, pero rechazaron. Tenemos ellos que respondieron, asombro y respondieron. Y después veamos rápidamente ellos que tenían celos de lo que estaban haciendo. Mire, los saduceos, dice en versículo 17, dice, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo. Entonces ellos se frustraron. Se frustraron por la manera que ellos estaban predicando. ¿Y por qué los saduceos específicamente? Porque los apóstoles estaban predicando acerca del evangelio y parte del evangelio incluye la resurrección. Y los saduceos no creyeron en la resurrección. Entonces estaban hartos de escuchar de esas cosas. Dejen de hablar de la resurrección de Cristo. Dejen de hablar de eso. No queremos escuchar más de esto. Estamos hartos de escuchar de eso. Nosotros seguimos a un equipo de fútbol en Tennessee que cada 2, 3, 4 minutos o menos parece que están cantando su canción favorita del equipo y van hasta el punto que los visitas dicen, no quiero escuchar esa canción otra vez, jamás. Y es casi lo que los saduceos estaban diciendo. Yo no quiero escuchar Motagua gritar nuevamente o Olimpia gritar nuevamente. Que se callen, por favor. Y lo meten en un cárcel. Pero es interesante qué chistoso es eso, porque ni tampoco creyeron en ángeles. Entonces, es como un juego aquí. ¿Quién lo sacó del cárcel? Un ángel. En lo cual ellos no creyeron.
Y ese ángel vino para proteger a los apóstoles y para ayudarles a salir y abrir las puertas. Y eso es una muestra otra vez del poder de Dios. Si Él puede abrir cárceles y cosas así tan fácil, su poder es bastante más poderoso de eso. Y mire, viene y da una palabra. Y dice, vayan, preséntese en el templo y hablan al pueblo todo el mensaje de esta vida. Y vida, en la mayoría de Biblias, está con V grande, mayúscula, para mostrar que está hablando de Cristo. Váyase y habla de Cristo. Yo quiero ser honesto. A veces nosotros podemos pensar, si nosotros empezamos a anunciar el evangelio en nuestro vecindario y alguien nos agarra y pone una cárcel y dice, deje de hablar, puede ser que nosotros nos caeremos. Que decimos, no vale la pena. No. Y ellos no fueron aliviado o librado para que podían correr hasta las montañas y decir, jamás vamos a hablar de esto. Ellos dijeron, ya tenían la palabra de Cristo. Si me mataron, si me seguían, si me trajeron frente de estos jueces para mostrar su poder sobre mí y mostrar que ellos tenían el poder, y si me trajeron este tipo de cosas, le va a traer hacia ti dificultad y tribulación y frustración. Pero cuando ellos salen, ellos obedecen y se van y prediquen, porque ellos están predicando. Y dice aquí, habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban con confianza que solo podía venir por lo que Dios había llamado a ellos a hacer. Ellos tenían que ir a testificar a Cristo. Persecución iba a venir. Es interesante en el texto, algunos están siendo añadidos ya sabiendo que persecución estaba sucediendo. Y Cristo mismo dijo que nosotros vamos a ser perseguidos por Él. Entonces hay una idea de hoy la cosa está cambiando. Podemos hablar de nuestra cultura aquí en Honduras, que poco a poco nuestro gobierno está empujando ciertas cosas que van en contra de lo que la palabra dice. Y se van a burlar de nosotros, van a llamarnos homofóbicos, van a llamarnos transfóbicos, van a llamarnos cosas, y puede ser que un día sucede, que ha sucedido en otros países, que estamos bajo persecución y estamos matados o puestos en cárceles. Es la gracia del Señor que no estamos viviendo eso ahorita acá, pero hay gente en otras partes del mundo viviéndolo ahorita. Pero seguir a Cristo significa que no vamos a dejar de anunciar el evangelio aún sabiendo lo que viene en camino. Porque la confianza es en quién es Él. La confianza es en lo que Él ha hecho. Es en la realidad que Él es suficiente. La realidad que Él mostró la misma cosa. Se fue a la cruz para darnos salvación. Eso es el combustible para echarnos por afuera. A tener confianza cuando hablamos, cuando evangelizamos, cuando platicamos de estas cosas. Gente puede reírse de nosotros. Aún hay gente que va a reír que nosotros vamos a tomar pan y jugo hoy en la noche. ¿Y qué están haciendo? ¿Dónde está su Cristo? Eso es lo que el mundo quiere decir. Mi Cristo está a la diestra de mi Dios, reinando y siendo un sacerdote para mí, y va a regresar. Eso es mi confianza. Eso es porque podemos ir y anunciar y hablar de estas cosas con confianza, aunque gente puede pensar que somos ridículos por pensarlo. Por nuestra confianza no viene de lo que la gente dice, viene de un Cristo que dice que Él es suficiente. Y cada vez que tomamos y comamos es una manera de confesar eso nuevamente. En vista. Hemos escuchado, hemos respondido, pero también comamos y bebemos pensando, esto
significa que nuestro Cristo regresará, que está vivo, que nos dio esto para que nosotros pudiéramos hacer esto hasta que Él venga. Confesando nuestra confianza no es nosotros, no es un predicador, no es una iglesia presbiteriana, es un Cristo que dio su palabra y dice que Él va a terminar la obra. Eso es porque ellos podían libremente irse a hablar del Evangelio. Y eso nos anima en nuestro día a día, que su confianza es en la palabra. Es hablar con sus vecinos, es hablar con sus compañeros, es hablar con sus familiares cuando parece que solo está pegando no muros de tabla yeso, pero muros de ladrillo, que parece que nada va a suceder. Pero mi esperanza no es en mi palabra, en mi habilidad. Es un Dios que ha dado su palabra y eso da confianza. Y cuando pensamos en crecimiento de esta iglesia y otras iglesias, eso es lo que debemos confesar. Que nuestra confianza es que la obra es de Él. Aún tan como oré al inicio, aunque tan débil parece el medio de lo que Él está usando. Porque me gusta lo que dice Carl Robbins. Hombres predicando es una muestra de las maneras que Dios usa cosas débiles. Porque ángeles eran fuertes. Y no era trabajo de los ángeles predicar el evangelio. Era de los hombres. Hombres como Pedro, que hace poco acaba de dar testimonio contra Cristo. Eso da más gloria a nuestro Dios. Porque a través de medios básicos, a veces niños, a través de palabras tuyas, gente puede conocer a Cristo. Cuando usted está cantando, está dando testimonio que su única esperanza es Cristo. Entonces usted puede pensar, no, esto no es para mí. No, es nuestra responsabilidad hablar de estas realidades, pero dejar la responsabilidad a nuestro Dios, hacer la obra que Él ha dicho que Él va a hacer, porque desde allí viene nuestra confianza. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Gracias por la manera que tú dices que tú vas a ser fiel en terminar la obra que has iniciado. Oh Dios, háganos entender que cuando anunciamos el Evangelio, cuando hablamos del Evangelio, cuando evangelizamos a gente, cuando estamos orando por gente, a veces pensamos que como Jacob y Abraham y Isaac, a veces pensamos que tú ocupas ayuda nuestra, oh Dios. Pero debemos ser fiel en lo que tú nos has llamado a hacer, anunciar. Y dejar que tú hagas el proceso a través de tu Espíritu Santo. Oh Dios, pedimos que hoy podía ser que si hay gente entre nosotros que no son creyentes, que hoy sería su día de salvación. Que pueda encontrar en Cristo, un Cristo que está listo para recibirlos. Que su yugo es liviano y no tan pesado. Que pueden venir y encontrar consuelo y descanso solamente en Él. No en sus obras, no en sus habilidades, no en sus logros, pero doblar la rodilla y confesar que Cristo es nuestra única esperanza. Y para creyentes, oh Dios, que nosotros podemos seguir teniendo confianza, no en nosotros, pero en un Cristo resucitado, que dio su palabra y va a completar lo que a Él ha dicho. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.